Juana Ramírez de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, hija ilegítima de Isabel Ramírez de Santillana y Pedro Manuel de Asbaje, fue una mujer que, a pesar de las limitaciones impuestas a las mujeres de su época, recibió una educación excepcional en casa, aprendió a leer y a escribir a una temprana edad y demostrando un talento innato para la literatura. Sabemos que fue una escritora mexicana, la mayor figura de letras hispanoamericanas del siglo XVII. Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Bienvenidos a un capítulo más aquí en su programa favorito, Pioneras de México. Yo soy Bárbara Carrillo y hoy me encuentro con Mireya Navarro, que nos hablará un poco sobre la vida de Sor Juana. Cuéntanos, Mireya, ¿cuándo nació este gran personaje y cómo fue su niñez? Pues mira, Sor Juana nace el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, en lo que era una hacienda, ubicada al pie de los volcanes. Ella fue criolla, probablemente de ascendencia vasca, y a la edad de 3 años, siguiendo a su hermana, recibió una educación en casa, aprendiendo a leer y escribir a una edad temprana. ¡Wow! Es increíble que a tan corta edad Sor Juana estaba interesada en aprender. Sí, fíjate que a los 7 se enteró de la existencia de la Universidad de México y solicitó a su madre que la enviara a estudiar allá, disponiéndose a cambiar el vestido por uno masculino, si fuese necesario. Pero su mamá se lo negó. Entonces, Juana decidió devorar los libros de la biblioteca de su abuelo y armarse de constancia y disciplina. Empezó a estudiar gramática con tal dedicación que cortaba su cabello, imponiéndose el aprendizaje de una lección determinada mientras crecía. Y si aún no dominaba lo que se había propuesto aprender, se lo volvía a cortar. Es sorprendente todo lo que hizo, sobre todo que estaba dispuesta a cambiar su vestimenta en esa época, pues no era muy visto que la mujer estudiara y mucho menos vestida de hombre. Así es, tenía muchas contras, pero tras la muerte de su abuelo en 1655 fue enviada a la Ciudad de México para vivir con su tía materna, María Ramírez, quien estaba casada con Juan de Mata, que era un hombre acaudalado. ¿Es verdad que Juana entró a la corte? Sí, la joven entró a la corte. Vivió ahí entre los 16 y los 20 años y fue respetada por su prodigiosa inteligencia, a tal punto que el virrey, admirado por su erudición, sometió a la joven a un examen ante 40 hombres de letras, teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y poetas de todo tipo. Y todos quedaron asombrados ante la muestra de la sabiduría de sus respuestas. Sor Juana es un gran ejemplo para las mujeres, el nunca rendirse por algo que les apasiona. Claro, además, ella, con la total negación que tenía al matrimonio e influida por el padre Antonio Núñez, decidió profesar. Tomó la decisión por parecerle que era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. Contrario al matrimonio, la vida conventual le aseguraba no tener ocupación obligatoria que embarazarse. Sí, claro. Sor Juana ingresó en primera instancia al convento de Carmelitas Descalzas en agosto de 1667 y fue acompañada por los virreyes. Se dice que abandonó el convento. ¿Esto es cierto? Sí, es verdad. Abandonó el convento poco tiempo después, probablemente por la rigidez de su regla. Finalmente se decidió a ingresar en la Orden de las Jerónimas, tomando los hábitos en febrero de 1669, y esta vez definitivamente. He leído que ella reunió una valiosísima biblioteca que llegó a contar con alrededor de 4,000 volúmenes. Sí, sus obras completas se publicaron en España en 3 volúmenes que son Inundación Gastálida de la única poetisa, segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz y, por último, Fama y obras póstumas del Fénix de México. Lo que yo sé es que Sor Juana fue encerrada en una celda debido a una serie de eventos y controversias que rodearon su vida en el convento, ¿no? En efecto, en respuesta a su desobediencia y a su negativa a renunciar a la escritura y a la discusión de temas intelectuales, Sor Juana fue castigada con el encierro en su celda del convento de San Jerónimo.
Durante los últimos años de su vida, solo se le permitió recibir visitas limitadas y se le restringió su contacto con el mundo exterior. Y cuando estaba en la soledad de su celda, se dedicó al estudio, que consideraba como su descanso. El amor por las letras la llevó a estudiar diversas materias, siendo su meta el estudio de la teología, considerando que para llevarlo a cabo era necesario primero subir por los escalones de las ciencias y artes humanas. Estudió a los clásicos griegos y romanos, así como lógica, retórica, física, música, aritmética, geometría, arquitectura, historia y derecho. ¡Qué increíble! Oye, y también escribió obras de teatro, ¿cierto? Cuéntanos, ¿cuáles escribió? Las principales obras que escribió fueron Los empeños de una casa, publicada en 1683, que critica las convenciones sociales de la época y cuestiona las restricciones impuestas a las mujeres. Otra obra es Amores más laberinto, publicada en 1689. La trama sigue a un grupo de personajes en una serie de enredos amorosos y desafíos emocionales. Y por último, otra obra muy importante es El divino Narciso, publicada en 1689. Esta es una obra que se centra en la lucha entre el bien y el mal, representada por el dios griego Narciso. ¡Qué interesante! Y me parece cautivador que sus obras teatrales son apreciadas por su habilidad de abordar temas importantes de la época y cuestionar las normas sociales y culturales. Y bueno, Mireya, cuéntanos, ¿cómo fue que murió y en qué circunstancias? Pues mira, en 1695 una epidemia azotó con particular fuerza al convento de San Jerónimo. Se dice que de 10 religiosas que enfermasen apenas convalecía una. Las hermanas de Sor Juana enfermaron y ella se dedicó sin fatiga al cuidado de ellas, pero también se contagió y murió el 17 de abril de dicho año. ¿Cómo crees que la historia de Sor Juana inspire a las generaciones futuras? La historia de Sor Juana Inés de la Cruz sirve como un recordatorio poderoso de que la lucha por la igualdad de género, la independencia intelectual y la pasión por el conocimiento son valores atemporales, por lo que su legado es una fuente de inspiración para las generaciones futuras que buscan un mundo más igualitario y una sociedad que valore la diversidad de voces y perspectivas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues muchas gracias, Mireya, por esta plática sobre la vida de Juana Ramírez de Asbaje, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias a ti por invitarme, fue un gusto. Esto fue Pioneras de México.